Buenos días, apreciados hermanos, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra página SMI Reforma El Salvador. Es para mí un placer, un honor muy grande dirigirme a ustedes en esta mañana con el devocional acostumbrado. Así que vamos a orar para poder iniciar nuestro devocional en esta hermosa mañana, para que podamos tener un pensamiento con el cual podamos relacionar todas nuestras actividades en este día. Así que oremos. Bendito Señor que está en el cielo, muchas gracias por la vida, gracias Señor una vez más por la fuerza, por la oportunidad que nos da de poder iniciar nuestras labores cotidianas. Gracias por cuidar de nuestros seres queridos también. Y en esta hora también, Señor, queremos darle gracias por su palabra que día con día se presenta para nosotros, para aconsejarnos, exhortarnos, redarguirnos, para corregirnos, Señor, y para también motivarnos para poder continuar y seguir adelante. Bendiga a todos los oyentes de este devocional, bendiga a toda su iglesia esparcida en el mundo entero y por favor perdone todos nuestros pecados. Ayúdenos para que por medio de este mensaje nuestra fe, nuestra convicción sea afirmada en su bendita palabra y en lo que en realidad nos quiere decir, no en interpretaciones, Señor, inadecuadas que nos puedan desviar de el propósito final que queremos alcanzar. Favores, Señor, y súplicas que hacemos y agradecemos lo recibido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos, estamos siempre estudiando el devocional La Fe por la cual vivo. Este día 19 de junio vamos a tener un tema también muy interesante relacionado con lo que hemos estado estudiando durante esta semana y el tema es bondad en la justicia de Dios. El Señor es justo en todos los aspectos y aún en el tema de la muerte y en la recompensa que tendrán los que fallezcamos, vemos que hay justicia y también hay bondad por parte de Dios. Eso es muy interesante que lo comprendamos, ya que hay diferentes también creencias que se están propagando, o se han propagado más bien en la expresión, y nos pueden hacer que podamos percibir a Dios como alguien severo, como un tirano, como alguien ingrato o más bien desconsiderado en la expresión. Veamos el versículo que nos cita este devocional y vamos a tratar de comentar o dar la idea de qué se refiere este tema de la bondad en la justicia de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 10:28 lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo puede tornarse un poco controversial, complicado para algunos o determinante también para los que quieren defender el punto de la inmortalidad del alma, ¿verdad? O el otro tema también que va de la mano con esta doctrina falsa de la inmortalidad del alma, como que es la creencia de un infierno, entre comillas. Para muchos, esta última palabra, ¿verdad? Tiene una interpretación y causa horror para muchos porque representa un lugar de tormento, de un castigo indescriptible por años, por siglos, por milenios, por los siglos de los siglos de los siglos sin fin. Esa es la idea que se nos viene en la comprensión popular. Y es verdad que la palabra se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero es así como se entiende, como se interpreta. ¿De verdad hasta ahí llegará la bondad de Dios? ¿Será que eso será justicia de Dios también, un lugar como tal, un infierno que represente, digo otra vez entre comillas, un lugar de tormento? Y de hecho, no solamente eso, sino que ya está en vigencia y está en funciones. ¿Eso es la justicia de Dios? ¿Esa es la bondad de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? La Biblia dice de que Dios es amor. La Biblia dice de que cuando Dios
o cuando el padre disciplina, lo hace con el propósito, ¿verdad? Con un propósito de poder corregir, de poder redireccionar a una persona, a la persona que es corregida. Pero, ¿qué beneficios podría sacar Dios? Pues, sacando, ¿verdad?, ciertos análisis, conclusiones previas a lo que vamos a estudiar. ¿Qué puede ganar Dios al tener un lugar como tal para personas de que ya entendemos que no tienen esperanza ni hay una opción para que se corrijan? Son ideas que a veces nosotros las dejamos a un lado. Pero hablemos un poco acerca de este versículo, porque el devocional de esta mañana nos hace ver de que es muy repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta a nuestro sentido de justicia la doctrina según la cual los perversos después de muertos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y de que por los pecados de una corta vida terrenal deban sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. La pregunta que nos hace el libro es: ¿en qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Dónde lo encontramos? Y quizá alguno puede decir: bueno, hermano, usted lo está leyendo en Mateo 10:28, cuando dice que temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el infierno, decimos que es un lugar de tormento, pero estamos viendo que es una interpretación. Tratemos un poquito en este momento de utilizar, ¿verdad?, el trasfondo histórico de cuando Jesús hizo esta expresión. De hecho, tenemos que comprender que la palabra que el Señor Jesús utiliza en Mateo 10:28 no es en realidad infierno, sino la expresión que Él utiliza es, ¿verdad?, Gehenna, del griego, refiriéndonos al valle de Hinnom. Y les quiero explicar un poquito acerca de ese valle, qué es lo que pasaba, por qué Jesús utilizó esa figura. En primer lugar, el Señor Jesús utilizó esa figura, queridos hermanos, porque era una especie de metáfora gráfica que Él quería compartir con los oyentes, y era una metáfora que la audiencia que Jesús tenía en ese momento la entendía a la perfección. Era un lugar que tenía una historia, y ya les voy a explicar el contexto según lo que nos indican, ¿verdad?, la palabra de Dios, y lo que también, ¿verdad?, los historiadores, ¿verdad?, confirman acerca de esto. Hinnom, ¿verdad?, era un valle. Este valle, según la geografía, está al sur y al oeste de Jerusalén, y se encuentra con el valle de Cedrón, inmediatamente al sur de la ciudad de David y el estanque de Siloé. Pero lo interesante, aparte de la ubicación, es la aplicación. Resulta que el impío rey Acaz parece haber iniciado en los días de Isaías una bárbara costumbre pagana de quemar los niños ofrendándolos a Moloc en un alto llamado Tofet, en el valle de Hinnom. Miren qué interesante. Esos ritos abominables, bueno, están descritos, ¿verdad?, en Levítico 18:21, Deuteronomio 18:10, entre otras. También, ¿verdad?, Manasés, nieto de Acaz, dice la historia bíblica que restableció esta práctica. Pero años después, Josías profanó estos altos del valle de Hinnom, donde se había realizado este tipo de culto. Lo encontramos en segundo libro de Reyes 23:10. Deja allí cómo terminaron estos sacrificios. Pero este lugar, este valle de Matanza, posteriormente se convirtieron, es porque, bueno, entendemos de que esos sacrificios eran con fuego, ¿verdad? Se quemaban a las personas. Posteriormente, los fuegos de Hinnom se convirtieron en un símbolo
del fuego consumidor, del último gran día, del juicio, del castigo de los impíos. Fíjense qué interesante. Entonces, cuando el Señor Jesús se está refiriendo, ¿verdad?, a esta forma en la cual puede terminarse o destruirse el alma y el cuerpo, el Señor lo que está utilizando, ¿verdad?, es una especie, como ya lo dije, ¿verdad?, de metáfora. ¿Ya? Pero cuando la Biblia fue traducida, ¿verdad?, al castellano, quizás, no sé, a otra lengua anterior a esta, ya venía esa idea que se trató de implementar dentro de las creencias, ¿verdad? Pero no es bíblico. No fue lo que en la escritura original o en las palabras de Jesús se trató de transmitir. ¿Y por qué estoy diciendo esto y aclarando todo esto? Para no profundizar más quizás, ni desviarnos tanto de la idea. Si nosotros llegáramos a creer en relación a este tormento eterno, y a que ya está, digamos, como lo se cree, ¿verdad?, que cuando alguien muere, si fue malo, fue al infierno y ahí está por todos los siglos de los siglos, entonces todo lo que hemos estudiado anteriormente no tiene aplicación. Un versículo no puede contradecir todo todo lo demás que la Biblia quiere decir. En este sentido, no podemos aceptar de que esta expresión, el infierno, se refiera, como lo estamos hablando, ¿verdad?, a un lugar de tormentos, donde sean atormentados con fuego y azufre, ¿verdad?, y arder eternamente por los pecados que en una corta vida se cometieron. Imagínense una persona que vivió 40 años y por esos 40 años que vivió ya como adulto, siendo responsable de sus acciones, vivió digamos, unos 30 años en su responsabilidad y va a vivir 600, 800 millones de años ardiendo por lo que hizo. Eso no es ser justo. Eso es algo que nosotros podríamos decir qué grosería, qué barbaridad. Dios no puede entrar dentro de esa clasificación ni dentro de ese cuestionamiento ante nosotros. Y es que la Biblia no lo presenta de tal manera. Lo cierto es, verdad, de que en relación a esta expresión de la palabra infierno que encontramos en nuestras Biblias, al castellano, al español, no es verdad como tal se trata de interpretar. El día anterior hablábamos a que había un sistema, ¿verdad?, religioso que fue el que introdujo todas estas creencias del paganismo, de los griegos, de los romanos, de los egipcios, acerca de este tipo de tormentos, pero esto decíamos de que era obra satánica para poder estimular la creencia de la inmortalidad del alma. Así que no es así, la Biblia no se está refiriendo a esto. Jesús, en realidad, la palabra que utiliza aquí, ¿verdad?, como ya lo veíamos, era Gehenna, que ya vemos que se refería al valle de Hinnom, y lo que el Señor está tratando de mostrar es que en el tiempo de Jesús, que era un lugar que específico, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que allá para el tiempo de Jesús, ese lugar, el Gehenna, era el basurero municipal de Jerusalén. Fíjense qué interesante la secuencia histórica que lleva a ese lugar. Y ahí, ¿qué es lo que pasaba? Se arrojaban los desechos, cadáveres de animales, cuerpos de criminales ejecutados a quienes se consideraba indignos de sepultura. Entonces se encendía fuego para que el fuego, ¿verdad?, consumiera toda digamos, esos desechos degradables físicos, ¿verdad?, entre otros. Es lo que no lograba consumir el fuego, los gusanos, ¿verdad?, lo consumían. De hecho, los judíos habían planificado que la suerte de Jesús fuera esa, ser arrojado allí, pero la providencia divina no permitió que eso fuera así. Ahora, en base a esto, ¿verdad?, es que el Señor utilizó el Gehenna para poder decirles, ¿verdad?, cuál sería en realidad, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, la suerte, pero de los desobedientes, de los que no hacen la voluntad de Dios. Ahora, queridos hermanos, es muy interesante que nosotros, ¿verdad?, tengamos muy claro esto, porque en la Biblia nosotros encontramos muy claramente, hermanos, los principios de bondad, de misericordia y amor que están enseñados y que están puestos en práctica por nuestro Salvador.
Y esta lectura dice algo muy interesante. Nótese y ponga atención. Dios ejecuta su juicio sobre los malos para el bien del universo y hasta para el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. Los que han escogido a Satanás por jefe y se han puesto bajo su poder no están preparados para comparecer ante Dios. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absortos en los intereses egoístas de la tierra? No. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero no se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca han aprendido el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Así que, queridos amigos y hermanos, lo que estamos tratando de establecer, no por interpretación personal, ni como una postura solamente de nuestra iglesia, sino en realidad lo que está establecido en la palabra de Dios. Hermanos, sí, hay muerte, sí, no solamente de la materia, sino de la vida como tal. Cuando hablamos, y reitero esto, cuando la Biblia se refiere al alma, es la vida del ser humano. Ya decíamos que el alma viviente anteriormente se conformaba por la materia más el soplo de vida. Y la muerte es la separación de estos elementos. No puede existir conciencia ni existencia, ¿verdad? Post-muerte. No lo hay. Y cuando la Biblia se refiere, ¿verdad?, a la destrucción del alma y del cuerpo en el infierno, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al castigo que está predicho para los impíos, para los que no hacen la voluntad de Dios. Pero que eso también, ¿verdad?, lo veremos posteriormente en relación a cómo es que será ese castigo. Lo que yo he tratado de compartir con ustedes acerca de esa comprensión de lo que es el infierno. No es, ¿verdad?, como tal se puede entender. De hecho, sabemos que fue un sistema religioso el que vino a querer, ¿verdad?, hacer creer que eso era así, pero fue, ¿verdad?, como parte de la introducción de los sofismas del paganismo, que luego la iglesia empezó a creer estos aspectos, pero no son como tal. Y cuando nosotros vemos la Biblia de manera hermenéutica, se interpreta, ¿verdad?, en su lengua original como fue escrita, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el sentido cambia completamente y tenemos un trasfondo, ¿verdad?, histórico, bíblico, acerca de cómo el Señor quiso, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor en esta expresión de destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Así que, apreciados hermanos, sí es cierto que la destrucción final se llevará a cabo con fuego. Sí es cierto que el fuego es el elemento purificador que Dios utilizará, pero no en la forma, ¿verdad?, en la que muchas personas lo quieren hacer ver. Es injusto de parte nuestra, queridos hermanos, que nosotros, ¿verdad?, querramos poner al Señor el atributo de un Dios que se va a sentir placer en tener a personas, ¿verdad?, ardiendo por toda la eternidad. Así que no es la aplicación que nosotros tenemos, no es el punto de vista, ¿verdad?, acerca de lo que Dios quiso decir también, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que todo proceso de corrección, todo castigo, inclusive, tiene un propósito, sea el de la erradicación del pecado, sea de purificación o sea de corrección. Y en este sentido, pues el Señor está hablando ya en un castigo determinante para los que no quisieron sujetarse a la voluntad de Dios. Todos, si nosotros creyéramos eso, nosotros entonces, ¿dónde dejaríamos la expresión que nos dice que Dios es amor? No podríamos nosotros ver a Dios como un Dios de amor si tuviéramos que, a la par, el pensamiento de que Dios es un Dios vengativo y un Dios injusto. Recuérdense que de los atributos que son inamovibles, que son invariables en Dios, es la justicia, la misericordia, el amor y como consecuencia la bondad. Así que confiemos en eso y recordemos también que la justicia de Dios demarca
dar a cada quien conforme sean sus obras. Por eso mi llamado es a que nos preparemos, a que vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que si un día morimos, nosotros podamos tener la esperanza del llamado para vida eterna y no del llamado para destrucción eterna. El Señor les pueda bendecir en este día y ojalá que esta aclaración pueda ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Vamos a terminar nuestro devocional con una oración. Les invito a que inclinemos nuestro rostro a nuestro Dios. Padre Santo y bendito Dios que esté en el cielo, muchas gracias, Señor, por la vida, gracias por sus cuidados, por su palabra. Ayúdenos para comprender, Señor, el significado real de su palabra, para que no seamos confundidos. Ayúdenos para tener muy claro cuál es la situación de nuestro estado si un día fallecemos y qué es lo que nos espera. Señor, tenga misericordia de todos y que esto nos ayude para vivir con reverencia, con temor y también con gratitud, Señor, y de una manera justa delante de Dios y delante de los hombres. Por favor, perdone todos nuestros pecados y acompáñanos en nuestras labores de este día. Lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, es así como hemos concluido nuestro devocional. No me queda más que, como es costumbre, desearles un excelente día. Dios pueda acompañarles en sus labores y hasta el día de mañana para que sigamos otra vez compartiendo otro devocional más de la palabra del Señor.